Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una semana más a Por Israel en Voz, el programa que protagoniza Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Bueno, Israel, hoy tenemos varios temas de los que hablamos en las noticias de Radio Sefarad y de los que también nos vas a hablar tú. Así que quienes escuchen las noticias y quienes te escuchen a ti tendrán dos visiones que seguramente se parezcan, pero vamos a ver, cuéntanos tu opinión sobre los diferentes acontecimientos que se han desarrollado, el atentado de ayer y diferentes resoluciones de la ONU que entran en controversia con otras noticias de las que hablamos también en las noticias. Sí, es muy simple. Voy a hablar de la historia de dos fracasos, si me permiten. El primero de ellos fue cuando en junio de 1919 se establece la Sociedad de Naciones, o Liga de las Naciones. El motivo de esto era para evitar futuros conflictos. No nos olvidemos que surgía después de esa carnicería que fue la Primera Guerra Mundial. Todos grandes propósitos, grandes objetivos de paz, amor y fraternidad. Cuando Italia invade Abisinia, país miembro de la Sociedad de Naciones, la Sociedad de Naciones no hizo nada. Cuando Japón invade China, tampoco hicieron nada. No hicieron nada en la Guerra Civil Española, no hicieron nada. Y esa organización destinada a garantizar la paz mundial solamente dio paso a esa otra carnicería que fue la Segunda Guerra. En 1945, el 24 de octubre, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización de las Naciones Unidas. Los mismos objetivos que la Sociedad de Naciones. Pero también fracasó. Primero fue la época de la Guerra Fría. Estaba dividida en dos bloques, a los que se agregó un tercero. Estaba el bloque comunista, estaba el bloque capitalista, y de a eso se agregó el bloque de los países del tercer mundo. Por supuesto, hubo países que dominaron la escena, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a las actuales Naciones Unidas, donde dictaduras feroces ocupan la Comisión de Derechos Humanos, donde se presenta una resolución para condenar a un grupo terrorista como Hamás por el lanzamiento de misiles contra población civil, y esa resolución es rechazada, no es aprobada, por 3 votos no fue aprobada. Para las Naciones Unidas, el hecho que Hamás lance misiles sobre poblaciones civiles israelíes no es un crimen. Es más, el señor Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, propuso enviar una fuerza internacional de paz al Medio Oriente, no para imponer la paz, sino para proteger a los pobres palestinos que sufren la ocupación. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Ayer, un terrorista desde un auto disparó contra civiles israelíes. Una mujer embarazada de 21 años está luchando por su vida. Le sacaron el bebé por una operación cesárea para poder salvarlo, y ese bebé está a punto de morir. ¿Dónde está el señor Guterres? Pidiendo una fuerza de protección para los palestinos. Y otra cosa, las Naciones Unidas emiten resoluciones. El Consejo de Seguridad en el 2006
emitió la resolución 1701 de alto el fuego entre Israel y Hezbollah. No el Líbano. Atención, no fue con el Líbano, sino con Hezbollah, la organización terrorista. En esa resolución se pedía cese completo de las hostilidades, la retirada de todas las fuerzas de Israel del Líbano, en paralelo con una entrada de fuerzas libanesas y el despliegue de la FINUL en todo el sur, una solución a largo plazo, el desarme de todos los grupos armados en Líbano, lo que implica el Hezbollah, que no haya otras fuerzas armadas ajenas a las de la FINUL y Líbano, lo que implica Hezbollah y las fuerzas israelíes al sur del río Litani, que no haya fuerzas extranjeras en el Líbano sin el consentimiento de su gobierno. Y sin embargo, vemos que Hezbollah se estableció en el sur del Líbano. Ahora se descubrieron túneles de ataque de Hezbollah. Hezbollah se ha rearmado con misiles de largo alcance y teledirigidos. ¿Y dónde están las Naciones Unidas pidiendo fuerzas de protección para los palestinos? Y pidiendo fondos para ese foco de corrupción que es la UNRWA. Y llorando lágrimas de cocodrilo por los pobres palestinos. Pero cuando se quiere votar una resolución contra el lanzamiento de misiles de organizaciones terroristas sobre civiles israelíes, las Naciones Unidas miran para otro lado. En conclusión, y para hacerlo muy corto, con respecto a las Naciones Unidas, voy a usar una terminología muy argentina: barajar y repartir de nuevo. Quiere decir refundar las Naciones Unidas, cuidando qué países entran y cuidando que se respete todas las normas de las Naciones Unidas, porque no puede ser que un país que es observador, que no es miembro, sino observador, entre en todas las agencias como están haciendo con la Autoridad Palestina, que ni siquiera cumple con los requisitos mínimos indispensables para que un país sea miembro de las Naciones Unidas. Señores, como dije, hay que barajar y repartir de nuevo en las Naciones Unidas. Así nos despedimos hoy con este comentario de Israel Winicky aquí en Radio Sefarad, por Israel en Voz, ese programa que cada semana tiene diferentes asuntos que tratar, pero normalmente siempre se acerca a la actualidad. También hablamos de historia. En la ocasión de hoy hemos mezclado ambas, pero sobre todo hemos traído la actualidad y, como les decíamos, también estos temas que hoy hemos tratado aquí en Por Israel en Voz tienen también un desarrollo en las noticias de hoy de Radio Sefarad. Muchas gracias, Israel Winicky, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.